Nadie está exento de pasar por desilusiones. Nadie está exento de experimentar desánimo. Pero lo importante saber es que cuando usted lo experimente y Dios lo permite en tu vida, hay un propósito que es de crecimiento. Hay un propósito que es de madurez. No importa lo que el diablo te quiera decir, que tu Dios te ha abandonado, que Dios se ha olvidado de ti. Lo que le estoy diciendo en estos momentos claramente es, jamás Dios se puede olvidar de usted. Y cuando Dios permite la adversidad, la crisis en nuestras vidas, créame, es por nuestro bien, es por nuestro crecimiento. Aunque en el hombre natural no lo podemos ver inmediatamente, después que pasa la tormenta y viene la paz y la bonanza, usted puede ver que ha crecido, ha madurado y, más importante, ha logrado mayor sanación. En el capítulo 2 de Jonás, mire cómo dice la oración cuando en medio de su situación, de su crisis, fue tragado por el gran pez. Y tal vez el gran pez que usted está experimentando puede ser un divorcio, puede ser una pérdida, puede ser una crisis en su salud, en las relaciones, a nivel económico. Presta atención. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del infierno clamé y mi voz escuchaste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije yo: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza y descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y mandó el Señor al gran pez a vomitar a Jonás de vuelta en tierra. Dios bendiga su palabra. Puede sentarse. Lo que quiero brevemente compartir contigo en esta noche es que todos nosotros en algún momento dado vamos a experimentar el estar dentro del gran pez. El gran pez del problema, el gran pez de la adversidad, el gran pez de la crisis. Y lo que quiero generarle conciencia en esta noche es que cuando usted experimente esta situación, la respuesta natural de todos nosotros es: ¿y por qué esto me está pasando a mí? Si yo hubiera hecho aquello, si yo hubiera hecho esto otro, si hubiera buscado más del Señor, o tal vez Dios me ha abandonado, me ha dejado, o es que este va a seguir siendo el patrón de mi vida que no sirve, que tal vez no tiene ningún propósito. Quiero que tenga algo bien claro. No importa que la adversidad que usted pueda estar experimentando, no importa la crisis que tú puedas estar viviendo, nunca se olvide, Dios siempre está con usted. Sea que sean momentos buenos, sea que sean momentos difíciles. Pero más importante que nada, tiene que recordar, cuando experimente crisis, cuando experimente situaciones adversas, Dios nunca se separa de usted. Nuestra humanidad piensa que Él está ausente. Mucha gente dice y piensa: es que no siento a Dios en mi oración. Es que no siento a Dios en medio de mi problema. Es que no tiene nada que ver con lo que usted siente, precisamente. Es aprender a creerle a su palabra, aunque no sienta nada. Es aprender a confiar en Él, aunque experimente que todo el mundo se me está cayendo al suelo. Es poder creerle a la verdad de Dios, de que Él no falla, de que Él es fiel y verdadero y de que Él siempre está conmigo. Ese es el crecimiento que muchas veces tanto Dios como el Espíritu Santo quiere construir en cada uno de nosotros. Esto es bien importante que no se nos olvide, porque cuando usted no tiene conciencia de que Dios está contigo en medio de tu adversidad, tu enemigo, Satanás, va a tomar ocasión para que usted se rinda a lo que está sintiendo, para que usted se rinda ante el problema, para que usted no enfoque su mirada en el Señor y enfoque su mirada en la crisis. Y sabe usted que cuando usted y yo enfocamos nuestra mirada en la crisis, nuestra fe desfallece, nos llenamos de ansiedad, nuestra mente se divide. Y cuando tu mente se divide, es bien difícil poder confiar. Es bien difícil poder descansar en aquel que te dijo: no temas que yo estoy contigo, no temas que yo soy tu Dios. Amén. Y lo que quiero compartir brevemente en esta noche, muchas ocasiones, en muchos momentos de tu vida y en la mía,
Vamos a esperar situaciones bien difíciles, pero que Dios lo permite. Vamos a experimentar situaciones bien difíciles en las cuales Dios está en control. Mire lo que vivió Jonás. En su expectativa, en su vanidad ilusoria, él ya había decidido cómo Dios tenía que obrar en la situación que Dios le había encomendado. Y es idéntico a muchos de nosotros. Pensamos que Dios tiene que obrar de esta manera, que Dios tiene que sujetarse a estas nuestras expectativas. Para todos nosotros terminar en una gran desilusión. Para todos nosotros terminar en una controversia. Y lo que quiero que entiendan es que muchas veces Dios tiene que permitir, tanto usted como yo, experimentar estar en el vientre del gran pez. Y lo interesante de estar experimentando el andar en el valle de sombra de muerte, tal como le sucedió a Jonás, él se dio cuenta que su enfoque era vanidad. Su enfoque estaba centrado en sí mismo. Su enfoque estaba dirigido exclusivamente hacia la circunstancia. Y Dios permitió esta experiencia, Dios permitió esta situación para generar en él un cambio de actitud, un cambio de enfoque, más importante aún, poder desarrollar dependencia en el Señor. Que Hebreos 4:1-2 lo que nos dice claramente es que hemos recibido la promesa del Señor. ¿Y cuál es esa promesa? De entrar en su reposo. ¿Y qué es lo que nos dice el autor de los Hebreos? Que muchos de nosotros no vamos a poder experimentar reposo, no vamos a poder experimentar paz en medio de la crisis, porque aunque escuchamos la palabra de Dios, lo que escuchamos no lo acompañamos con una decisión de creer. Y eso es donde quiero enfocar mi mensaje en esta noche. No importa cuánto conocimiento de la palabra tú tengas, no importa cuántas promesas tú hayas recibido del Señor, es necesario en medio de la crisis tomar decisión. Y la decisión más importante que usted tiene que tomar es, no importa lo que estoy sintiendo, no importa lo que estoy viviendo, no importa lo que estoy experimentando, yo escojo, yo decido, yo tomo la decisión de creerle al Señor que no miente, de creerle al Señor que está conmigo en toda situación, de creerle al Señor que está en control de mis circunstancias y mejor aún, de poder creerle al Señor de que todo obrará para bien en mi vida y en tu vida, todos aquellos que aman al Señor. Romanos 8:28, amén. Entonces lo que quiero generarle conciencia es que cuando usted y yo no nos damos la oportunidad en medio de la crisis, en medio de la adversidad, poder confiar en el Señor en medio de tu tempestad, de poder tomar la decisión de que aunque esto me genera mucho miedo, de que aunque esta situación que estoy experimentando me genera mucho pánico, porque créame, aunque usted ame al Señor, aunque yo ame al Señor, vamos a experimentar miedo muchas veces. Vamos a experimentar episodios de gran incredulidad. Dios no se inmuta, Dios no se escandaliza porque usted experimente estas cosas. Donde sí Dios se preocupa es que usted se deje rendir por estas emociones. Es que usted se deje rendir por la adversidad. Es que usted ponga su mirada y enfoque en el problema y no en el Dios que ha puesto solución previa a tu problema. Recuerde, Juan 16:15 te dice claramente que no fue usted ni yo los que escogimos servirle a Dios. Fue Dios el que te escogió para que le sirvieras a Él. ¿Sabes lo que eso significa? Que ya Él sabía de todas tus deficiencias, que ya Él conocía de todas tus inconsistencias, que ya Él sabía de todo tu dolor, que ya Él sabía de todas tus incredulidades y nada de esto puede desecharte, nada de esto te puede separar de Él, nada de esto te descualifica poder servirle. Yo sé que el enemigo lo que va a propulsar en tu mente es que tú te enfoques en tu problema, que tú te enfoques en tu debilidad, que tú no te des una oportunidad de cambio de actitud, de cambio de pensamiento, de cambio de estilo de vida, porque esa es la voluntad de Dios. Que aunque soy débil, escojo no ser sometido a mi debilidad. Que aunque tengo luchas contra el pecado, tomo la decisión de decir que no al pecado. Que aunque tengo muchas dudas e incredulidades, tomo la decisión, a pesar de lo que estoy sintiendo, escojo creerle al Señor. Y cuando usted y yo no nos damos la oportunidad, cuando usted y yo no decidimos escoger creerle al Señor, entonces los momentos de crisis, los momentos de necesidad parece que son eternos, aunque ya Dios te dijo que tu prueba va a ser breve y momentánea. Cuando escogemos creerle al problema, pensamos que el problema no tiene salida, cuando ya Dios generó dentro de la prueba una puerta de salida precisamente al problema. No podemos ver fin a la situación que estamos experimentando. Esos son los rasgos cuando tú y yo vivimos inmadurez.
Y cuando usted y yo vivimos inmadurez, lo que quiero que entienda bien claro, el Espíritu Santo, el Señor, van a estar concentrados todos sus esfuerzos en tu crecimiento interno. ¿Y qué es este crecimiento interno? Mire, cuando usted y yo nos damos cuenta que tenemos necesidad de crecer, es que tenemos unos rasgos que muchas veces nos dice que estamos centrados en nosotros mismos. Presta atención. Cuando usted y yo experimentamos adversidad y crisis y estamos encerrados en nuestra propia experiencia, lo primero que ocurre es que no sabemos dar gracias al Señor en medio de la necesidad. Usted ve, en medio de la necesidad lo que hacemos es quejarnos, lamentarnos de nuestra condición, nos da enojo con nuestras circunstancias. Eso es un rasgo de esa inmadurez que Dios quiere trabajar conmigo y contigo. Otro aspecto es que cuando experimentamos adversidad, se nos hace bien difícil regocijarnos en el Señor. Aunque Romanos 5:9 te dice claramente que en medio de la prueba regocíjate. ¿Y por qué te pide que te regocijes? ¿Quién es el que está en control de tu vida? ¿Quién es el que permite la adversidad? ¿Quién es el que permite los momentos difíciles? ¿Y qué es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos? Que cuando Él lo tiene que permitir, no es por hacerte sufrir, no es por verte fallar, no es porque permitir que tú termines postrado en el camino, es porque tú te des la oportunidad de, no importa lo que estés sintiendo, y aunque no sienta nada, usted escoja, tome la decisión de creerle al Señor, de descansar en Él y esperar en su rescate. Amén. Otro aspecto que muchas veces requiere nuestro crecimiento es que cuando yo permito que mi madurez dirija mis caminos, no puedo devolver el mal que me hacen con buen. Eso quiere decir que soy vencido de lo malo. Y óigame, cuando usted más practica lo que el Señor te dice, usted ve, parece toda una contradicción, pero hay una sabiduría detrás de todo esto. Cuando Dios te dice que cuando te maldicen, bendice, que cuando te ultrajan, ora, que cuando te devuelve mal, devuelve con bien, lo que te está diciendo es, a mayor disposición y obediencia tú y yo tengamos de devolver el mal que nos hacen con bien, usted va a encontrar la experiencia de que su capacidad de amar se incrementa. Usted va a ver que el dolor no va a poder penetrar tu vida. Usted va a ver que la amargura no va a poder penetrar tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque el amor, precisamente, es un escudo contra las heridas del dolor. Y eso te permite no solamente amar a la gente, sino también te permite crecer, te permite tener una vida indestructible, como el Señor también la experimentó. Cuando tú y yo experimentamos inmadurez, una de las tendencias es que en vez de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra. Y cuando usted pone su mirada en las cosas de la tierra, por todo usted se afana, por todo usted se preocupa, su vida de oración deja de ser efectiva. Entonces usted me dirá y me preguntará, ¿cómo yo puedo cambiar estas circunstancias? ¿Cómo yo puedo cambiar esto que estoy experimentando por dentro? ¿Cómo yo puedo cambiar esta actitud que yo tengo de derrotismo, de miedo, de pánico ante la adversidad, ante el problema? Escuche bien claro y con esto voy a terminar. Cuando usted experimente crisis, cuando usted experimente problemas, tome la decisión de no dejarse apabullar por el problema. No se deje controlar por lo que siente, porque usted va a sentir muchas cosas, y muchas cosas de las que sentimos no son buenas precisamente. Cuando usted siente que el miedo te quiere controlar, cuando usted siente que el pánico te quiere controlar, cuando usted siente que la ansiedad te quiere dominar, escoja, tome la decisión de no rendirse ante lo que siente, sino que todo lo contrario, actúe conforme a la palabra de Dios. Segundo, no se deje dominar por lo que está pensando. No se deje dominar que usted está fracasado. No se deje dominar que tu vida es una porquería, sino que todo lo contrario, medite en la palabra de Dios, no medite en el problema. Porque cuando usted medita en la palabra de Dios, aunque el problema tal vez no se disuelve, aunque tal vez el problema sigue ahí estorbando, aunque tal vez el problema se pone peor y se agudice, lo que Dios está buscando es el cambio de actitud suya y mía ante el problema. Eso es lo primero que Él va a buscar. Que el problema está ahí, pero yo sé en quién yo he creído. Que el problema está ahí, pero yo le he visto solución espiritualmente hablando. Que aunque el problema está ahí, yo he tomado la decisión de descansar en aquel que me ha prometido reposo. No importa lo que experimente, no importa por dónde camine, no importa lo que esté experimentando. Recuerda esto otro. Tu fe y mi fe solamente puede obrar cuando cesa de obrar mi vista. Hay muchas cosas negativas que tú y yo vemos.
Cuando el Señor estaba dormido en la barca, yo tengo razones para pensar de que Él durmió con todo propósito. Y cuando la tormenta vino, cuando los vientos azotaron la barca, y la reacción normal de aquellos discípulos, de que Señor, levántate que perecemos, levántate que nos morimos. Y en vez del Señor, cuando se levanta, en vez de reprender los vientos y los mares, lo primero que identificó, lo primero que confrontó fue: ¿dónde está vuestra fe? Y yo creo que es lo mismo que Dios nos va a decir cuando usted y yo experimentamos adversidad. ¿Dónde está tu seguridad en mí? ¿Dónde está tu confianza en mi persona? ¿Dónde están las promesas que yo te he impartido para que descanses en ellas? Yo sé que lo que usted siente y lo que yo siento es bien severo, pero Dios no cambia. Dios es bien claro en lo que te está diciendo. No pongas tu mirada en la adversidad, no pongas tu mirada en el problema. No estoy diciendo que entre en negación. El problema está ahí, la adversidad está ahí, pero usted escoge creerle a Dios. Usted escoge responder diferente al problema. Usted escoge descansar en el Señor. Tercero, no se desanime si no obtiene respuesta inmediata a su oración, porque a todos nos pasa. Créame, la respuesta viene de camino. Tu rescate nadie lo va a poder detener. Pero no se desanime en el tiempo de la espera. En el tiempo de la espera, siga meditando en la palabra de Dios. Siga orando con paciencia. Siga orando con perseverancia. Siga creyendo que ya el Señor te ha escuchado. Tengo que decirle la verdad. Yo he recibido respuestas a mis oraciones aquí adentro, aunque afuera no he visto todavía el resultado. Y estos son los momentos y las experiencias más difíciles que le toca vivir al cristiano. Ese tiempo de espera. Ese tiempo de que ¿habrá el Señor hablado a mi vida o eran mis emociones? ¿Ha hablado realmente el Señor a mi vida o es algo que yo me he generado, me he inventado? Créame, muchas veces toma tiempo para que Dios obre. En ese tiempo de espera es importante que usted se mantenga firme en lo que ha creído, firme en lo que ha recibido, porque el enemigo va a querer turbar tu corazón, el enemigo va a querer que tú cambies tu mirada, el enemigo tú quiere que tú entres en desaliento y en desánimo, y tal vez es inexplicable o no va a poder usted poder evitarlo de que experimente desilusión ante el proceso, pero el desánimo es una decisión que usted toma. Usted escoge creerle a Dios o usted escoge creerle al problema. Otro aspecto bien importante es que la fe suya y mía siempre se va a debilitar si me limito a mirar a Dios sin confiar en Él. No basta confesarlo, tengo que confiar en Él. Tengo que escoger, aunque estoy sintiendo miedo y pánico, escojo creerle, escojo esperar en Él, escojo descansar en el Señor. Y finalmente, cuando haya hecho todo esto, renuncie a confiar en las circunstancias. Renuncie a confiar en sus expectativas. Inclusive renuncie a confiar en gente que le ha ayudado en el pasado, porque solamente son instrumentos, no son la fuente. Aprenda a confiar en la fuente. Esa fuente solamente es Dios. Yo sé que es bien duro, yo sé que es bien difícil, pero usted ve, yo también he estado en esos momentos, donde a mí se me hace más fácil poder creer, si Dios obró de esta manera hoy, Él va a obrar de la misma manera mañana, y pasado mañana, y pasado mañana. Pero usted ve, Dios está en este negocio de poder conocerle y de poder entenderlo. Y cuando Dios tiene que permitir la adversidad en mi vida y en tu vida, es precisamente el crecimiento de poder conocerle y poder entenderle. ¿Sabe lo que eso significa? Que es muy probable que no actúe como actuó previamente. Es muy probable que te tenga una sorpresa bien preparada. ¿Y qué es lo que quiero decirle para cerrar en esta noche? No confíe en las circunstancias, confíe en la fuente, porque la fuente es bien diversa. La fuente tiene muchos recursos de cómo hacer provisión para ti. Él solamente quiere que tú pongas la mirada en Él. No cómo lo va a hacer, no cómo va a contestar, no cómo lo va a resolver, sino que yo sé que Él es el que resuelve. Sino que yo sé que Él es el que suple. Sino yo sé que Él es el que me sana de todas mis dolencias. Así que póngase de pie en esta noche. Dele un aplauso bien fuerte al Señor.